Muy bien, nuevamente para todos, muy buenos días. ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe. ¿Qué tal el fin de Bien, semana? profe. Días, profe. Muy bien, muy bien. En casa cuidándonos. Excelente, esa es la actitud, así hay que hacer. Tuve que cambiar una pequeña reforma en mi cuarto, así que ya no van a ver mi puesto. Sí, ya no se ve el mismo Cambié fondo la de vista. siempre. Ajá. Una pregunta en cuanto a mi fondo. Me tocó repetirlo toda una hora antes, profe, así que no me la hago alcanzarlo. Ay, padre. ¿Por qué pasa eso, profe? No sé, a veces pasa, a ver, puede que el rapidógrafo esté un poco nuevo, a veces puede pasar. Si de pronto el rapidógrafo nosotros empezamos a hacer desesperadamente así, como querer sacarle la tinta por la punta, esa parte inferior que está cerquita de la punta se va a concentrar mucho de tinta. E inclusive puede llegar al momento en que, aún estando tapado, se le salga y en la tapita también pues nos quede adentro un poco de tinta o en la punta Yo estaba de escribiendo, metálica ¿no? también. Yo nomás estaba escribiendo, profe, cuando se empezó a regar. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Cuando el rapidógrafo de pronto está muy nuevo, yo de pronto pensaría que no hace falta estarlo sacudiendo, pudiésemos de pronto almacenarlo de forma horizontal, sobre una superficie, nuestro escritorio, alguna mesa o algo. Cuando ya de pronto tiene cierto uso, puede que nos convenga más bien guardarlo boca abajo, para que entonces siempre la puntica conserve un poco de tinta. Puede ayudarnos. Pero hay que tener siempre mucho cuidado. Bien, como les preguntaba, no sé si han tenido la oportunidad de revisar su retroalimentación en la plataforma, ver algunos comentarios al respecto, está su calificación. Creo que hubo un participante, si me preocupé un poco, porque creo que hubo o dos personas, no recuerdo, que no lograron adjuntar su ejercicio en la plataforma, es decir, como si no hubiesen entregado, y me preocupa un poco, ¿vale? No, obviamente, ahorita en la mente no tengo el nombre, pero en la plataforma sale, pues la información cuando dice no presentó o no entregó la actividad. Porfa, no dejemos pasar ningún tipo de actividad, especialmente las evaluadas, las que llevan alguna ponderación, porque obviamente es su calificación, ¿vale? Ya ahorita literalmente estamos casi que a la mitad de nuestro curso. Ya lo que nos quedan son apenitas 2 semanas de actividades. Entonces, no podemos bajar la guardia, tenemos que estar siempre atentos, responder a todo lo que podamos, ejercicios, en algunos casos cuando los ejercicios no los lograron enviar en el momento adecuado, sino que me los enviaron todos el día del examen, yo les coloqué un pequeño mensaje diciendo que por favor enviemos los ejercicios de manera oportuna, una vez que se asignan, porque eso va a ayudar a que ustedes reciban, una vez más, o valga la redundancia, oportunamente la retroalimentación de lo que hay que desarrollar en cada ejercicio. Y una vez que ustedes tengan ese comentario, ya vamos a estar mucho más claro y, no vamos a cometer menos fallas o se nos van a presentar menos fallas el día de las evaluaciones. En cambio, si enviamos todo el día de las evaluaciones, primero no puedo revisarlo con el mismo esmero con que lo reviso en el momento de las actividades correspondientes. Entonces yo solamente lo miro, bueno, aquí está bien, aquí no está muy bien, aquí le falta esto, listo. En función a eso, coloco una ponderación apreciativa, perdón. Y obviamente también digamos, como por ser un poco más equitativos, por ser un poco más justos, no puede llevar la misma ponderación para aquella persona que de pronto sí presentó su ejercicio al momento adecuado, ¿vale? ¿Alguien, perdón, de pronto no ha podido ver sus comentarios en la plataforma? Bien, que creo que quiere decir que ya entonces todos pudimos ver nuestros comentarios, ¿vale?
Como le comentaba Jenny al principio, nuestra calificación está en base, por lo menos de este ejercicio, en base a 30 puntos. ¿Listo? Si sacamos 30 puntos o si nuestra calificación 30 puntos, entonces, pues quiere decir que lo hicimos bastante bien. Entre más distante, obviamente, esté de los 30 puntos, es porque empezamos a bajar nuestra calidad en el trabajo, hay más observaciones que nos hicieron, entre otras cosas. Por ejemplo, confírmenme si pueden ver ahorita esta pantalla blanca. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Para nosotros, esta primera, déjame poner un mayor grosor acá. ¿Listo? Nuestra primera evaluación es de un 30% de peso. ¿Listo? Ya sabemos que el total es el 100% de su calificación. Esta apenas, digamos, es como si fuera el primer corte, por ponerle ese nombre, es de 30%. Entonces, podemos hacer una sencilla regla de 3 para poder establecer más o menos como cuánto fue del 0 al 5 nuestra calificación, ¿vale? Y el que tenga calculadora lo puede hacer inmediatamente y así vamos sabiendo. Si nuestros 30 puntos equivalen literalmente a 5 puntos, entonces, en función a los que saqué, vamos a ponerle un valor. Digamos que mi calificación fue de 22, por poner algo. ¿Listo? Si yo saqué 22 puntos en mi evaluación, es decir, aquí va lo que ustedes sacaron en este pequeño recuadro rosadito. En función a mi calificación, entonces, ¿cuánto vale en función a 5? ¿Cómo es el proceso matemático acá? El 22 multiplicado por el 5 y el resultado dividido entre 30. ¿Listo? Y ahí les va a dar su puntuación más o menos en cuanto al set de 0 a 5. Ay, no me fue tan mal. De hecho, me fue mal. ¿Ok? Y muchas observaciones, profe. Sacamos acá, hagamos una prueba. 22 por 5 entre 30. Esto equivale, vamos a cambiarle el color, a 3.6 puntos. ¿Ok? Entonces, es la forma en que podamos establecer esta regla de 3 y cada quien puede saber si queremos establecer esa relación en base a 5 puntos, es decir, de 0 a 5, entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Vale? Ya sabemos que, por lo menos, consideramos aprobado después de 3 puntos. De 3 puntos en adelante, pues estamos aprobados. Si por alguna casualidad nos dio menos de 3 puntos, nos toca mejorar y esforzarnos mucho más en las siguientes evaluaciones. ¿Listo? Porque tanto por exigencia del curso como por exigencia de la universidad, nuestro porcentaje de aprobación o nuestra calificación de aprobación en el curso o en todos los cursos tiene que ser sobre 3 puntos. 3 puntos de 5. Es decir, aproximadamente un 60% del dominio, como mínimo. Un 60% de dominio de una asignatura en específico. Sin embargo, si ustedes... Profesor, una pregunta. Ya te doy la palabra, John. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, una calificación que deberíamos intentar apuntar siempre debería ser sobre 4.5. ¿Vale? Siempre. Intentemos por lo menos ahorita dentro de lo que estamos realizando, toda nuestra carrera, siempre sobre 4.5. ¿Vale? Creo que sería lo mejor porque ya estaríamos hablando de casi un 80 o 85% del conocimiento, de apropiación de conocimiento. Y eso es significativo. ¿Listo? Joana, ibas a comentar algo, perdona. Profesor, pregunta, y con respecto a los trabajos de las clases anteriores, ¿cómo funciona la nota? Bien, como nosotros conversamos en el instructivo, habían unos tópicos, ¿cierto? Estaba el punto número 1,
utilización de líneas, el punto número 2, utilización de la rotulación, inclusive de esa misma forma se hizo su corrección, ¿cierto? Creo que así la tuvieron que haber visto en la plataforma. El punto número 3 refería a escala, simbología, proporción. La otra refería a texturas y valorizaciones. La última era formas geométricas. Y si nosotros a cada una de esas le ponemos un puntaje de 5, nos hace 25 puntos. ¿Listo? Los otros 5 puntos de los 30 que vale nuestra actividad, lo consideré en función a su entrega y su rendimiento en todos los ejercicios. Es decir, si presentamos nuestros ejercicios completos y todos estaban bien, o todos estuvieron bien hechos, casi no tuvieron correcciones o algo, entonces ahí teníamos, digamos, esos 5 puntos complementarios dentro de los 30. Es decir, que iban a sumarse ahí. Entonces, por eso la insistencia, vamos a trabajarlo porque eso van a ayudarnos también a complementar nuestra nota. ¿Listo? Entonces... ¿Pero eso que dice ya fue sumado o va? Sí, ya la calificación que tienen ustedes ya está. Todo lo que es la consideración de cada uno de los tópicos que se evaluaron, más los ejercicios de ustedes. Ya está la calificación, digamos, total de esta primera parte de nuestro curso. ¿Sí? Listo. Antes de iniciar, digamos, propiamente nuestra actividad de hoy, sí me gustaría hacer unos comentarios de elementos que logré observar dentro de los ejercicios y que es importante, por lo menos desde mi punto de vista como su acompañante en este proceso, no dejarlos pasar y comentarlos, por lo menos ahorita que hicimos esta primera medición del conocimiento. Voy a mostrarles también, junto con esto, unas pequeñas imágenes que fueron traídas, que las saqué de unos ejercicios de nuestro curso, otras fueron del curso de la noche, de cosas que a lo mejor deberíamos evitar o que deberíamos empezar a mejorar sustancialmente. Bueno, primeramente, aunque no estamos propiamente en un curso de diseño arquitectónico, no estamos viendo talleres de diseño, pero nunca podemos dejar de lado que nuestro conocimiento no es aislado. ¿Listo? Nuestro conocimiento, tanto en arquitectura como en otras ramas de nuestra carrera, de nuestra profesionalización, no es un conocimiento aislado. Y por lo menos en algunas de lo que fueron algunos baños, algunos recintos sanitarios, habían en la ubicación de unas piezas que a lo mejor no era como que la más apropiada, no era la más acorde. Normalmente cuando estamos trabajando lo que son espacios sanitarios, las piezas deberían por lo menos estar ubicadas en función a la periodicidad de su uso. Por lo menos tenemos 3 elementos básicos en una pieza sanitaria, que serían los lavamanos, el sanitario, la poceta o el WC, como le llamemos, y la ducha, ¿vale? Por lo menos tenemos esos 3 elementos de manera, entre comillas, estándar. Entre esos 3, ¿cuál de ellos tiene la mayor frecuencia de uso para ustedes? Lavamanos. El sanitario. El lavamanos para Marco de pronto es el sanitario. ¿Listo? ¿Cuál de pronto es la que menos usamos en el día? La ducha, una sola vez al día. Posiblemente una sola vez al día. Yo por lo menos estoy más de acuerdo con Jenny que la pieza de mayor uso en un día promedio puede ser el lavamanos. Porque de pronto hacemos algo, nos ensuciamos las manos y vamos y nos lavamos las manos. Pasó algo, nos tocó limpiar, hacer aseo y nos tocó lavar las manos. De pronto el sanitario puede que tenga una frecuencia de uso intermedio, porque nosotros a cada ratico de pronto no nos vamos a sentar o algo así. ¿Listo? Creo que la que lleva un poquito más la frecuencia es el lavamanos y seguidamente de la poceta. Entonces, en función a esa frecuencia, nosotros la ubicamos cerca del acceso de ese baño. Entonces, como es así, evitemos colocar el lavamanos más lejos y el sanitario más cerca de la puerta. Porque entonces, digamos,
hacemos otro tipo de circulación interna del espacio, ¿listo? Aunque no estamos en clase de diseño, pero es importante comentárselo. Cuando nosotros estamos dibujando tanto a mano alzada como a mano, dependiendo, para nosotros debe ser bastante común el poder referenciar objetos que nosotros estemos midiendo con otros objetos ya existentes para saber si lo que acabamos de dibujar quedó o no relativamente proporcionado o a escala. Es decir, al momento del ejercicio nosotros solamente se nos daba prácticamente las paredes o los muros, se nos daban las ventanas y se nos daban las puertas. ¿Listo? Si de pronto yo les hago la consulta para ustedes, el ancho de una puerta de habitación promedio, aproximadamente ¿cuántos centímetros puede medir? 0.90, 90 centímetros. 90 centímetros, pero creo que de habitación suelen ser un poco más angosticas de 90 centímetros. Para habitación, más o menos, manejamos como unos 70 centímetros. Ya 90 centímetros parece que fuera más puerta de acceso de vivienda o un espacio un poco más amplio. Pero para habitaciones, más o menos 70 centímetros. Si fuesen para baños, está alrededor de los 60, 65 centímetros, más o menos. ¿Ok? Ese elemento que ya es conocido para nosotros como una puerta de habitación, por ejemplo, nos puede ayudar a nosotros a ir proporcionando o escalando visualmente el resto de los elementos. Lo comento porque en algunos casos, por ejemplo, habían algunas sillas de comedor que parecía que cada silla tuviese una medida de unos 30 por 30 o 25 por 25 cada silla. Entonces, cuando nosotros visualmente hacemos esa comparación del objeto dibujado con algo ya conocido, como por ejemplo una puerta, sabemos entonces que el elemento visualmente se aprecia fuera de escala o de pronto desproporcionado. Entonces, utilicemos estos elementos que ya nos presenta el dibujo, objetos de referencia, industrializados, objetos de construcción, que nos pueden indicar una aproximación al tamaño visual del objeto. Lo mismo pasaba con algunas camas. De pronto la cama, cuando yo lo comparaba visualmente con lo que era el tamaño de el ancho de una puerta, de pronto la cama parecía que medía como 1 metro por 70, 1 metro por 60 centímetros la cama, era una cosa pequeñita en función a una persona. ¿Vale? Entonces, hagamos ese ejercicio porque nos va a ayudar muchísimo. Cuando estamos dibujando las habitaciones, en algunos casos los vi, no en todos, nosotros hacemos la representación siempre de una puerta abierta. En nuestro ejercicio, la puerta estaba, además de contar con la hoja, es decir, lo que se abre y lo que se cierra, además de llevar los marcos, es decir, lo que va fijado a la ventana, a los muros, perdón, llevaba 2 líneas adicionales. Una línea justo como por el marco que nos ayudaba a separar la textura de la habitación con lo que estaba fuera de la habitación. Es decir, si teníamos alfombra o si teníamos algún tapete, alguna baldosa en la habitación, la baldosa llegaba hasta esa línea de puerta y de ahí en adelante ya iba a ser otra textura de piso. Ese arco de giro siempre lleva textura de piso. Nunca le podemos omitir la textura de piso en ese arco, porque damos a entender que cuando el maestro de obra vaya a construir esa habitación, él tiene que quitar o tiene que repicar toda esa textura para que cuando abra la puerta y no haya absolutamente nada. Y de esa manera no pasa en la realidad. ¿Vale? No sé si me doy a entender ahorita. En algunos casos sí lo vi. De todas formas, creo que tengo algún ejemplo gráfico y se los muestro en un instante. Al momento de la entrada, nosotros habíamos indicado un pequeño espacio que era la antesala de lo público o de lo abierto con lo cerrado. Ese espacio intermedio era el porche. Ese era un espacio, digamos, con un nivel de cerramiento intermedio. En algunos casos, como por ejemplo John Freddy, creo que hubo otro compañero que colocó un vehículo ahí. ¿Listo? No era propiamente un parqueadero, ni un garaje de carro, de moto o algo. ¿Ok? Era simplemente, ese es un espacio intermedio que nos ayuda a poder
hacer en el usuario una transición entre lo que es un espacio abierto y el espacio cerrado que es la vivienda. ¿Ok? Hay algunas casas, por ejemplo, en muchas partes de mi barrio donde yo vivo, donde no existe ese tipo de espacios. Por ejemplo, la puerta de su casa literalmente da hacia la calle. Es decir, alguien va pasando y yo abro la puerta de mi casa y me pueden ver sentado en la sala. ¿Ok? No existe de pronto un espacio intermedio que ayude a poder hacer la transición entre lo exterior y lo interior. ¿Ok? En el caso de nuestra vivienda sí lo había. Era ese porche. Habían otros casos que teníamos un pequeño mobiliario ahí. Perfecto, no me parece que esté malo porque en algunos casos nosotros colocamos alguna sillita, alguna mesita como para sentarnos afuera. Pero si vamos a colocar o vamos a equipar ese espacio, evitemos colocar cosas que a nosotros nos vayan a dificultar el acceso a la vivienda. Por ejemplo, vi en el caso de John Cárdenas, creo que colocó una especie de hamaca, un chinchorro ahí. Era la impresión que a mí me daba. No sé si era así, John, y me corrige si estoy equivocado. No, profe, ¿No? no sé cuál hamaca. Profe, fui yo. No sé. Ah, No, ¿fue Juan? ¿Fue aunque Juan? aunque yo había leído algo que decía John Cárdenas, por eso era como una especie de hamaca o no sé cómo se le llamará. Creo que es así, una hamaca para uno acostarse, que a veces uno va a la costa y se acuesta en Sí. unas hamacas como Sí, esa. hamaca o chinchorro Sí, en los hamaca o llanos chinchorro. colombianos. Ok. Pero entonces esa hamaca estaba justo por donde debe pasar la gente. Entonces, si vamos a colocar eso ahí, imagínense ustedes, siempre hagamos el efecto como si nosotros estuviéramos transitando literalmente en ese espacio. Ustedes van caminando y de pronto tienen que agacharse, pasar la hamaca para poder entrar a su vivienda. ¿Ok? Aunque no está mal el haber equipado Profe, eso. de todas maneras hay casas en las que tienen las alcachatas en la sala. Bueno, sí, a mí me gustaría también tener eso así en mi casa. Honestamente me encanta. Yo lo he visto porque yo soy de los llanos y generalmente en la casa que yo vivía era así. Y mucha gente que vive en partes de la costa también tiene ese tipo de hábitos porque es muy costumbre, es muy cultural de esas partes. Pero entonces a lo que voy es que si vamos a colocar algún equipamiento mobiliario en ese tipo de espacios, pues que tampoco nos vaya a entorpecer la circulación de acceso a su vivienda. Los mobiliarios, especialmente en las habitaciones, quedan mejor representados cuando les dejamos una pequeña separación de lo que es el muro. En muchos casos veía que el mobiliario o el equipamiento lo pegábamos a las paredes o a las esquinas. No está mal, porque normalmente así lo hacemos nosotros, o así suele hacerse en la realidad. Pero a modo de plano siempre se ve estéticamente mucho mejor cuando le dejamos una pequeña separación de unos 5 centímetros aproximadamente entre el muro y lo que es el equipamiento o el mobiliario como tal. Porque resultaba que cuando pegábamos todo a una esquina o una pared y decíamos, era una mesita de noche, de la mesa de noche entonces no dibujábamos las 4 líneas, sino que dibujábamos 3. Porque ya decíamos, la parte de atrás ya la tenemos con la puerta, con la pared o con el muro. Entonces, a veces ese trazo no llegaba uniforme hasta el fondo y entonces se veía mal dibujada esa representación de mesita de noche, por poner el caso. Hubo otro ejemplo, eso creo que fue, no sé si fue uno en nuestro grupo y hubo varios en el grupo de la noche, en que la ducha quedó encerrada en 4 paredes. Es decir, esa ducha no se puede utilizar. Entonces, ya lo vamos a ver en una ilustración. Recuerden que en el caso de las duchas, en algunos casos tendrán 3 paredes, en algunos otros casos, si son esquineras, tienen 2. Pero de resto, la doble línea que nosotros solemos representar, primero, además que va con línea delgadita, eso representa como ese pequeño brocal o ese pequeño murito que no suele sobrepasar los 20 o 15 centímetros de alto, es decir, es solamente para que la puerta de baño, la persona que trabaje con esa ventanería o esos trabajos de puertas de baño, logre apoyar una puerta de baño sobre ese muro y que obviamente cuando nos estemos duchando o bañando, el agua no se vaya a ir para el sanitario, me vaya a encharcar toda la pieza sanitaria.
¿Listo? Eso es solamente una pequeña protección y por eso el tamaño son apenas 10 centímetros, 15, cuanto mucho 20 centímetros de alto, para que obviamente el agua no se nos vaya a salir de la ducha como tal. Entonces, eso no es un muro de cerramiento, como por ejemplo vemos lo que me delimita una habitación, por ejemplo. Creo que del grupo de ustedes era bastante, o sea, en general era eso. Mejorar también bastante la escala visual de los materiales. En algunos casos, la textura se veía muy grande en función a los espacios tan pequeños. ¿Ok? No era realizar una textura por hacer, por cumplir un requisito, sino por representar un material de la manera acorde a cómo debería observarse en la realidad. Acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que hacemos en arquitectura, es o porque voy a realizarlo en la realidad o porque a lo mejor lo estoy dibujando de algo que ya existe en la realidad. Entonces, las proporciones, los tamaños, las dimensiones, todo siempre debe ser en función a la realidad. Si voy a colocar un piso laminado, por lo menos, si no lo he visto porque no lo tengo en mi casa de pronto en persona, vamos de pronto a internet e investiguemos cuáles son las características de medida de un piso laminado. El piso laminado suelen ser muchas láminas que tienen de largo, no sé, voy a inventar una medida, no sé cuánto tiene. Tienen 80 centímetros de largo, por 10 centímetros de ancho. Es decir, es como si fuera un listón completamente largo. Entonces, en función a esa distancia, vamos a realizar la representación en un espacio específico que ustedes vayan a colocar un piso laminado, por decir algo. Es decir, nunca podemos hacer esa desconexión con la realidad porque entonces el dibujo o el proyecto arquitectónico no nos va a quedar completamente bien. ¿Vale? Cierro con esto, con unas imágenes acá. Confírmenme, por favor, que estemos viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, perfecto. Por ejemplo, todo esto está tomado de manera aleatoria. Hay de trabajos de la mañana y trabajos de la noche. Y no sé honestamente ahorita de quién es quién, pero lo tomé como referencia. Vamos un segundo. Por ejemplo, observemos en el caso acá del acceso al baño, la ubicación de este sanitario. Normalmente, los sanitarios siempre, o las posetas, van pegadas a las paredes. Difícilmente nosotros las encontramos en el medio de un espacio. ¿Ok? No se colocan de esa manera. Lo que es el lavamanos, preferiblemente hubiese quedado mejor así, de manera que cuando la persona entre, enseguida pueda lavarse las manos por acá. Si lo dejamos de esta manera, digamos, aunque podría cumplir una función, pero hay mayor recorrido que tiene que hacer la persona para poder lavarse las manos. A diferencia si estuviese en la posición anterior o en la posición de pronto propuesta, que el acceso es mucho más rápido. ¿Listo? Veamos un segundo en la imagen de acá de la derecha. Por ejemplo, en algunos materiales, como por ejemplo esta piedra, me pareció que estaba como que muy grande. Este piso, que no sé honestamente qué era, si era un piso laminado o algo así, la escala visual también me pareció muy grande. Una vez más, por ejemplo, cuando nosotros colocamos las camas en nuestras habitaciones, no solemos dejarle una separación, no sé, parece que tuviera como unos 35 centímetros, 40 centímetros de separación con la pared. Es como si agarráramos una regla de esas escolares de 30 centímetros y nos cabe perfectamente en la parte de atrás. ¿Listo? Lo que le comentaba acerca de utilicemos elementos ya conocidos para referenciar el tamaño o para ver si lo hemos hecho acorde. Por ejemplo, una puerta de entrada, y de hecho en el plano estaba, creo que en este caso medía 100 centímetros, lo que es lo mismo que 1 metro. Entonces, si esta puerta de ancho tiene 1 metro, más o menos, perdón, ¿cuánto tiene de tamaño esta piedra que está acá? La que estoy marcando. Como
Casi 30. 50, como entre 40 y Como 50 40 y centímetros de 50. vidrio. Como de entre 40 y 50 más o menos, 40 por 50. Es más o menos el tamaño que ustedes le colocarían para esa puerta o para esa parte de acceso. No, una piedra grandísima. Me parece una piedra muy grande, honestamente es algo como así. ¿Listo? Me parece un poco fuera de escala, debería ser algo más reducido, como unos, no sé, máximo 20 por 20, 25 por 25, en el caso que la queramos enmarcar en un cuadrado. Creo que esa sería la escala aproximada. Por ejemplo, aquí, en el caso de las ventanas, nos faltó ubicar los marcos o dibujar los marcos que obviamente están presentes en las ventanas, en la cristalería. Porque aquí lo que damos a entender es que tenemos la pared o tenemos el muro y luego está una hoja de vidrio y la hoja de vidrio está puesta ahí. Y a lo mejor yo la pegué, no sé, con silicón frío o la pegué, sabrá Dios con qué cosa, pero no lleva un marco que la fije. Entonces, ese pequeño rectángulo, por ejemplo, a diferencia de este, que aquí sí lo logramos dibujar, este no lo tiene. No tenemos aquí el marco que nos ayude a dar la correcta representación de una ventana. Inclusive si estuviésemos realizando, no sé, el diseño de un hospital, por decir algo, una clínica, y nos damos cuenta que hoy en día utilizan esas fachadas en las que son muchos vidrios uno pegado al otro. Esos vidrios también llevan una unión. No son vidrios que están pegados así porque en cualquier momento, si lo hago de esa manera, se me cae todo. Entonces, cada detallito dentro del dibujo arquitectónico tiene su función y tiene su porqué. Y primero tenemos que saber cuál es la función, qué es lo que estoy dibujando, para nunca olvidar que eso siempre va en el dibujo. ¿Ok? Veamos este otro por acá. También un uso desproporcionado de lo que es la textura de piso. Honestamente, se aprecia muy grande. Observemos el tamaño de esta puerta y el tamaño, perdón, de esto que está acá. Si la puerta en este caso mide 70 centímetros, estas láminas, no sé si serán láminas de madera o láminas de no sé qué cosa, creo que medirán como 80 centímetros de ancho. ¿Vale? Observemos la proporción de esta pieza sanitaria con respecto al lavamanos. ¿Ok? A la puerta. A la puerta. Tiene el ancho de este o el tamaño de este sanitario parece que midiese como 80 centímetros por 1 metro de largo. Es decir, aquí a lo mejor mide 1 metro y aquí mide como 80 centímetros, 70 centímetros. ¿Ok? No es el tamaño de una pieza sanitaria que nosotros solemos encontrar. Ubicación en este caso de lo que es la pieza de lavamanos. ¿Qué es lo que damos a entender aquí? Que mientras nos estamos bañando aquí en la ducha nos podemos lavar la mano simultáneamente. ¿Ok? No es la forma correcta de ubicación. Lo ideal hubiese sido colocar un lavamanos por acá, un sanitario por acá y la ducha obviamente por este lado. Y dejar esta parte de circulación lo más libre posible. ¿Ok? Una vez repito, aunque no estamos en clase de diseño, pero todos esos detalles son importantes. Ok, a lo que iba con respecto a que una ducha estaba enmarcada en 4 paredes, por ejemplo, aquí. La persona de pronto, el compañero o la compañera que realizó esta representación, literalmente tapió la ducha. Es decir, la ducha pudo haber quedado muy bonita con los acabados A1 y con la grifería de cromo traída de, no sé, de Inglaterra, pero la encerramos toda y nadie puede utilizar. Es tan bonita que no quiero que nadie la utilice. ¿Ok? Estas dos líneas que estaban acá representan el brocal, como decía ahorita. Es el pequeño murito que ustedes logran ver normalmente en las duchas. Es para que el agua no se nos vaya a salir de la ducha, se nos quede concentrada en ese pequeño espacio, es decir, que el agua no se vaya de aquí para acá. Entonces, por eso nosotros realizamos esa representación. La forma de nosotros poder dibujar acá era esta. ¿Listo? Esto era propiamente la pared. Y esta doble línea debería estar a nivel de piso, porque era algo literalmente, algo como esto. Aquí sí lo realizamos correcto. Así tuvo que haber quedado, ¿vale? En el caso de la derecha,
una vez más, primeramente, obviamente esto no era un parqueadero, pero en el caso de que fuese, podemos estudiar la proporción de este vehículo, por ejemplo, utilizando como referencia la puerta. Entonces, si la puerta en este caso mide 1 metro, mide más o menos este ancho, ¿cuánto mide este vehículo? Si la puerta más o menos mide un metro. Como 3 metros casi. Como 2,5, casi 3. Entonces el carro parece que mide 1 metro por 2 metros más o menos. Parece que da la impresión que fuera como una cama personal, que es la proporción. ¿Ok? Normalmente los vehículos, por mucho que sean pequeñitos, por mucho que sean compactos, tiene otro tipo de proporción diferente a la que estamos mostrando acá. En el caso aquí, el uso de la vegetación o espacios en la parte de zonas verdes, creo que pudo haber mejorado esta persona, yo creo que este fue del turno de la noche, me da la impresión. Pudo haber mejorado la representación. Al final, cuando observamos la totalidad del dibujo, como que uno no sabe literalmente para dónde mirar. Porque hay algo que me está quitando mucha importancia, ya sea porque está o muy bonito, muy elaborado, o que a lo mejor le faltó esmerarse en la representación. Pero personalmente, creo que este tipo de representación de área verde no le quedó tan estéticamente bien en cuanto a la totalidad del dibujo. Al igual que estos elementos, no sé de pronto qué será esta cosa. La mesa de picnic, profe. Parece una mesa de picnic, pero si es una mesa de picnic, igualito no le quedó proporcionada, ¿vale? Y no Es sé, para si, niños. no sé si esto es una vegetación y estos son como las losetas que a veces uno consigue en las gramas, en el parque, pero entonces si es así, yo voy caminando, me tropiezo con un árbol y sigo caminando. ¿Listo? Entonces, aunque parecen cosas un poco graciosas, un poco tontas, no, todo debe llevar un sentido dentro de su dibujo, ¿vale? Pues en la parte del baño, además de una ducha que parece que lo hubiera colocado acá como una segunda bañera o algo así, me da la impresión. Pero lo más curioso fue la ubicación del lavamanos. El lavamanos está literalmente como que en el aire o no sé, honestamente no sé cómo fue el criterio para colocar esto acá. ¿Ok? En el caso del vestier, y fue un comentario que le hice a esta persona, estos pequeños círculos o arcos no sabemos qué es lo que representan, si es un equipamiento, un mobiliario o es algo de un piso. Porque, primeramente, tiene la misma intensidad que lo que es el mobiliario y está tan puesto en ciertos lugares que uno logra confundir y no sabe si es piso o es de pronto alguna repisa en forma de semicírculo. No lo sabemos, ¿ok? Recordemos una vez más que los dibujos que nosotros hacemos deben evitar prestarse a malas interpretaciones, ¿ok? Esmerémonos siempre porque sea de la manera correcta sin que la persona, pero yo creo que esto es esto, yo creo que esto es esto otro, o yo creo que esto es, no. Entre más claro y preciso sea el mensaje, es porque mejor lo hemos logrado hacer. ¿Vale? En la anterior también creo que se equivocó en la cama de la tercera habitación. Creo que fue muy grande. Esa sería para la primera habitación, ¿no? Podría ser. ¿Listo? Aunque hay personas que en las habitaciones principales hoy en día parece que les gusta tener una cama matrimonial, no sé. Pero si hubiese sido el caso, creo que hay que ajustarle un poquito más la escala. ¿Ok? No estaba tan acorde al tamaño. Observemos de pronto acá, no se los mostré, cómo aquí en el arco de giro no le colocó la textura de piso. Aquí tuvo que haber estado la misma de la habitación. Es decir, nosotros cuando le pedimos al maestro de obra que vaya a colocarnos el piso laminado acá, él no va a repicar y va a quitar el piso laminado de ese arco. ¿Por qué no? Porque no es la forma de hacerlo. ¿Ok? A lo mejor fue que se pasó, aunque no creo porque aquí lo volvió a repetir. Y aquí también lo volvió a repetir. Entonces, no creo. Pero hay habitaciones en las que sí lo hace bien. Sí, por ejemplo, o hubo otro espacio que sí lo hizo correcto, pero en otro, por ejemplo, aquí sí lo hizo correcto en la habitación del Y medio. en el baño 1. Y en el baño 1, pero entonces Y en la aquí se le cocina. pasó. ¿Ok? Otro aspecto que también le comenté a esta persona era, si voy a utilizar este tipo de representación, vamos a esmerarnos por lo menos a intentar mejorar nuestro trazo.
¿Ok? Observemos este mega detalle acá de falta de pulso desmedidamente. ¿Ok? Entonces, si yo veo que dentro de la representación no soy muy bueno en los trazos de líneas rectas por uno u otro motivo, vamos a ingeniárnosla o en que podamos hacerle una variación a esa textura que a lo mejor no se aprecie tanto, que a lo mejor el pulso me falla mucho, o entonces utilicemos otra textura que a lo mejor me pueda hacer mucho más sencillo, ¿vale? Todo ese tipo de trabajos nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo. Rápidamente, ya vamos a ir casi cerrando. Pues en el caso de la izquierda solamente, como que proporción de algunas piezas sanitarias, esto de acá, más bien parece que fuera, en el caso de los baños públicos de los caballeros, el urinario o el urinal, de lo pequeñito que se aprecia. ¿Listo? No era propiamente esa pieza sanitaria, era un WC. En el caso de la derecha, el uso de la textura tan intensa en los pisos, que aquí no se sabe dónde comienza el piso y dónde comienza la cama, porque todo se ve completamente uniforme. Al igual que acá no sabemos, y esto yo lo logré identificar al rato, que aquí había como una especie de closet con unos ganchos. ¿Ok? Pero de primer momento era tan intensa y tan fuerte la textura de piso, o lo que quiso representar con este piso, que no se lograba identificar o distinguir fácilmente estos elementos del resto. Entonces, si vamos a colocar closet, textura de pisos y todo, mantener el equilibrio visual. Aquí pues nos faltó el arco de giro, aquí nos faltó la linecita que nos divide textura del baño con textura del pasillo. Creo que me queda un ojito Creo que nomás. también el último cuarto se le robó, hizo un buen pasillo, se le robó espacio. Ajá, da la impresión, ese no lo logré ver, lástima que ya lo corregí. Entonces, aquí es como si fueran a colocar otra puerta por aquí y que a lo mejor aquí hubiese algún otro muro o otro, no sé, por la forma en cómo está dispuesta la textura del piso. Da la impresión, ¿cierto? Yo no lo vi, Y sino hasta compartir ahorita. el baño con las otras habitaciones. A lo mejor, quién quita. ¿Ok? Pero entonces nos quedó una lectura incorrecta, porque la lectura fue, yo creo que la lectura más apropiada es la que hizo John Freddy, como si el pasillo se prolongara por acá y a lo mejor aquí al final hubiese una puerta que me conectara al exterior, yo qué voy a saber, no sé. ¿Listo? Y a lo mejor aquí iba a haber una especie de muro que me iba a cerrar literalmente la habitación y para encontrar su puerta correspondiente por acá. No lo sabemos, ¿ok? Pero definitivamente no estaba correcta esta representación. Bien, ya vamos a ir cerrando. En el caso de la izquierda, no sé, asumo que esto es como piedra, la textura de piso de acá. ¿Listo? Pero no me parece una buena representación. Primero observemos que se mimetiza con lo que son las piezas sanitarias. ¿Ok? Al final no sabemos si esto es pieza sanitaria o es una representación de piso también. No lo sabemos. ¿Ok? Si voy a utilizar ese tipo de representación porque mi vivienda se la estoy diseñando a una persona que está en el campo o está en una parte así del bosque y quiere colocar elementos muy naturales, de piedra o algo, pues entonces siempre proporción en los materiales. Nunca podemos descuidar proporción en los materiales. ¿Ok? En este caso también, el arco de giro, no sé por qué razón, le colocó una intensidad mayor al resto del piso de acá. Entonces se aprecia más fuerte el arco de giro a diferencia, como si fuera una textura diferente. ¿Okay? Si esta es una cama matrimonial, se aprecia una escala diferente a esta que está acá. En el caso de que esta fuese una cama matrimonial o una cama doble, no lo sabemos. En el caso de la derecha, una vez más, dentro de los arcos de giro tiene que estar siempre la textura del piso. Siempre, siempre, siempre debemos colocar textura de piso. Aquí no es que le decimos al maestro de obra, ahí vas a repicar y ahí no va a haber textura de piso. Los elementos sanitarios, normalmente lavamanos, urinales, posetas, siempre van pegados en la pared porque sabemos que eso lleva una conexión de agua para surtirlo y lleva un desagüe de aguas residuales. En este también observamos cómo la ducha, aquí se lo hicimos en los dos lados, quedó
encerrada literalmente en 4 paredes. Entonces, estas duchas no se pueden utilizar. Tengo que ir a buscar ducha en otra parte de la casa, o ducharme en el patio, o ducharme en otra vivienda, pero aquí no lo podemos utilizar. El ¿Vale? vecino. O en casa del vecino. ¿Listo? Detallitos que a lo mejor parecen como un poco graciosos, pero que siempre son importantes. ¿Okay? Bueno, en este caso, proporción del closet. El closet se aprecia excesivamente grande en comparación al Sí, resto. casi mismo tamaño que la cama. ¿Ok? Parece que fue el mismo tamaño de la cama. Todo esto parece que estuviera limpiando por la parte de atrás, que tuvo que mover todo. Entonces está moviendo la cama porque tiene que barrer por detrás de la cama. Una vez más, pues colocamos aquí la tina muy bonita. La compraron en, no sé, sin ánimos de publicidad, en Home Center, la bañera más cara, pero quedó encerrada también. Aquí, de pronto, dedicamos mucho a colocar este tope tan elegante con 2 lavamanos y apenas lo que queda es un pequeño espacio para nosotros sentarnos a utilizar un sanitario. Entonces puedo lavarme las manos bien, pero cuando voy a utilizar me tengo que sentar muy incómodamente y tampoco tengo suficiente espacio acá. Parece que hubiera quedado como un cubículo, porque también tenemos acá como un mueble, me da la impresión, como unos gabineticos de baño, y entonces obviamente no puedo pasar bien a este espacio. Es decir, una persona rellenita a lo mejor no entra tan fácilmente. A no ser que sean elevados, ¿no? O de pronto. De todas formas, si son elevados, entonces tampoco es la representación, porque si está elevado quiere decir que sobre el piso genera una proyección, como lo hacen en el caso de los techos, y deben colocarse con una línea punteada o segmentada, en todo caso. ¿Vale? Algunos detalles, eso es simplemente para que nunca se nos pierda de vista lo que es el dibujo arquitectónico. Recordemos que todo tiene su razón de ser en un dibujo arquitectónico. Si yo dibujo un punto es porque ese punto tiene un significado y la persona que va a leer el plano tiene que saber que ese punto tiene el significado que yo le coloqué. ¿Vale? Hasta ahorita, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes acerca de lo que conversamos hasta este momento. Hasta ahorita no. No. Profe. Perfecto. ¿Alguien dijo profe, creo? ¿O no? No, profe. No, profe, no escuché el no. Perdóname. Bien. Entonces, vamos iniciando hoy nuestra, digamos, como que nuestra segunda parte de nuestro curso, más o menos. Y es lo que corresponde literalmente a lo que es la geometría descriptiva. Quisiera que rápidamente, en 30 segundos, algunos de ustedes podamos entrar rápidamente en internet, ahí donde que tengamos la posibilidad, y buscar qué es geometría descriptiva. ¿Ok? Y en muy pocas palabras la compartimos con el resto de los compañeros. Rápidamente. ¿Qué es la geometría descriptiva? Con algunas palabras, o si consigo alguna imagen en el Google Images de, no sé, un mapa conceptual. ¿Qué puede ser eso de la geometría descriptiva? Dice que es un conjunto de técnicas geométricas que permiten representar el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Ok, ya tenemos la primera idea. Representar espacios tridimensionales o elementos tridimensionales en un elemento bidimensional. Es decir, literalmente lo que hacemos nosotros. Nosotros construimos elementos tridimensionales, construimos casas, construimos habitaciones, construimos parques, pero cuando lo vamos a mostrar a un inversionista, a un profesor, a la alcaldía, a alguien que está en conjunto con nosotros, normalmente mostramos un plano bidimensional, es decir, una superficie en 2 dimensiones. ¿Alguien más encontró algo acerca de la geometría descriptiva? ¿Qué más nos dice este tipo de representaciones o esta variación de la geometría en general? ¿Qué más encontramos acerca de la geometría descriptiva? Profe, dice que la geometría descriptiva es una ciencia que estudia figuras espaciales mediante la proyección. Exactamente. Colocación
Ajá. Nos ayuda a proyectar un objeto tridimensional en una superficie bidimensional. Muchísimas gracias, Marco. La geometría descriptiva nos ayuda a eso, a poder realizar la proyección de un elemento tridimensional sobre una superficie bidimensional. ¿Alguno más que tenga por acá que haya encontrado algo acerca de la geometría descriptiva? Y dice que se representa en 3 planos. Luego se considera combinados entre diseño gráfico. Ok. Eso que comenta Marco, que se representan en 3 planos, es básicamente lo que nosotros hacemos cuando vamos a hacer un proyecto y nos dice el profesor, bien, de este proyecto vamos a realizar la vista en planta y además vamos a realizar una vista en alzado, frontal y una lateral. Lo que nos está comentando Marco es exactamente ese mismo caso. Es decir, tenemos la vista principal, superior, una vista frontal y una vista lateral. Entonces, una vez más, la geometría descriptiva, esa tridimensionalidad la representamos en planos bidimensionales. Yo voy a sacar por acá nuestra guía de estudio que ustedes pueden descargar de la plataforma. Por favor, coméntenme si ya podemos verla o podemos ver mi pantalla, perdóname. Ahí ya se ve, profe. Sí, perfecto. Listo. Bien. Observemos por acá entonces que nos comenta nuestra guía de estudio. Ojo, esta, como decíamos el primer día de clase, es simplemente una guía que intentó, o mi finalidad fue empezar a compilar información de varios autores de manera de ofrecer una información lo más completa posible, pero que necesariamente cada uno de nosotros tiene que investigar de manera aparte acerca de cada uno de los tópicos que nosotros veamos en clase. Si estamos viendo texturas a mano alzada, pues entonces no nos podemos quedar solamente con lo que el profesor o lo que yo creo que son texturas a mano alzada. Necesitamos obligatoriamente tener siempre información auxiliar y complementaria por parte de nosotros en función a los tópicos que ya hemos estado estudiando. Dentro de lo que es el contenido programático que ustedes pueden descargar en la plataforma, permítanme buscarlo por acá. Se me fue el contenido programático o no. Cronograma, desarrollo. Aquí está. El contenido programático. En la parte final, en la parte final de lo que es el contenido literalmente, hay unos libros que también están referidos a geometría descriptiva que, en cuanto a cuando los revisé, me parecieron que nos pudiese ayudar bastante a terminar de consolidar lo que nosotros veamos aquí en clase, como por ejemplo el de Miguel de la Torre, el de Néstor Duque. En estos también de dibujo técnico también aparece algo de geometría descriptiva, bastante sencillo, bastante puntual, pero sin dejar perder información. Hay otro, creo que había otro de geometría descriptiva. Geometría descriptiva y grafismo arquitectónico, aunque no está completamente, porque solamente tiene los 3 primeros capítulos, pero los 3 primeros capítulos son bastante completos. Aunque es más enfocado a la ingeniería, la parte inicial tiene una buena información de lo que es y cómo funciona la geometría descriptiva. ¿Okay? Para aquellos que quieran descargar esta información, la podemos realizar por acá completamente gratuita. ¿Vale? Yo les iba a decir, es que no sé, yo tengo unos muy buenos libros de arquitectura, de diseño y de diseño, de dibujo y representaciones, pero entonces para poderlos abrir toca tener Pinterest. No sé si alguno lo tiene para enviárselo. Es que no los se puede descargar. Pero que los tiene solamente visibles por Pinterest. Sí, es que no sé cómo sacarlos de ahí. O sea, tú abres el Pinterest y te manda como a otra página. Sí, en esa segunda página es que debería verse. Porque en este caso Pinterest lo que hace es como, él te ayuda a publicar el enlace,
Pero el enlace, obviamente, todo tiene que ser con una fotografía o una imagen. Entonces, esa imagen en muchas partes dice, visite la siguiente página. Y al tú darle clic ahí, te lleva a la página principal que te ofrece el recurso completo. Entonces, es esa segunda página la que nos debes compartir. Tengo un libro de maquetismo. Tengo otro de láminas de arquitectura, de cómo hacer láminas de arquitectura. ¿Y dónde estaba el otro para que lo haya visto qué día? Son como 3 o 4. Hay una página también, o hay Pero una no se puede plataforma descargar. de lectura y carga Hay un diccionario visual, señor. una carga de libros o revistas virtuales. La página se llama Isugu, con doble S y con W. Esta página es buenísima porque tiene, digamos, no solamente para poder leer, sino también para poder subir, obviamente que no tenga ningún tipo de copyright o que vayan a poner problemas por eso, de nosotros poder leer en línea revistas, libros que alguien de pronto haya publicado por acá. Y ustedes lo pueden hacer pues por el teléfono, por la computadora o por cualquier dispositivo móvil que ustedes tengan. O si ustedes tienen alguna especie de guía o libro, los pueden cargar también ahí, hacerlo público y pues irlo compartiendo pues a toda la comunidad que lo necesite, ¿vale? Simplemente a modo complementario. Bien, seguimos entonces nosotros por acá en cuanto a lo que es la geometría descriptiva. Dice por acá, manera de párrafo introductorio, a lo largo de los últimos temas hemos visto objetos tridimensionales y también hemos visto elementos bidimensionales. Pero tanto en arquitectura, en el espacio que nos rodea, casi en su totalidad, los objetos que nosotros vamos o estamos manipulando son elementos tridimensionales. En arquitectura difícilmente nosotros trabajamos con objetos bidimensionales y que así tal cual sean presentados a un cliente o así tal cual se vayan a construir. Normalmente son cosas tridimensionales, es decir, tienen alto, ancho y profundidad, lo que nosotros realizamos para la realidad. Dichos objetos, que son tridimensionales, normalmente necesitamos representarlos en superficies planas o superficies bidimensionales, es decir, una hoja de papel, un documento archivo PDF, la pantalla de un computador o un teléfono. Es decir, aunque los objetos sean tridimensionales, nosotros solemos mostrarlo a las demás personas mediante una superficie bidimensional. En este sentido, la geometría descriptiva es la parte de la geometría que tiene como objetivo representar cuerpos, figuras, objetos en superficies planas. Solemos emplear planos de proyección que nos ayudan a conseguir las vistas bidimensionales del elemento tridimensional. En el dibujo técnico arquitectónico normalmente suelen ser suficientes 3 vistas para poder tener una lectura apropiada de un objeto. En este caso, una vista superior, una vista frontal y una vista perfil o lateral. Entonces, cuando nosotros tenemos elementos tridimensionales, en este caso algo muy esquemático, un sólido más o menos como este, para nosotros tener una lectura relativamente completa de una edificación o un sólido, como mínimo necesitaríamos por lo menos 3 vistas para que nuestra mente se vaya formando la idea completa de cómo está haciendo esa edificación. Pongamos el caso. Hasta ahorita ustedes, o yo les he facilitado, la vista en planta de la vivienda que realizamos para la actividad del viernes pasado, ¿cierto? Hasta ahora esa es una única vista. En este caso es la vista superior o la vista en planta. Esa vista en planta, pregunto, nos indica cómo son las fachadas o los alzados de esa vivienda. No. No, Nos indica qué tipo de techo tiene. tampoco. Nos dice de Tampoco. pronto las alturas de las ventanas y de las puertas. Tampoco. Tampoco. Quiere decir que con esa sola representación que yo les di a ustedes, todavía es complejo para nosotros poder
idearnos o formarnos la imagen mental de cómo es literalmente esa vivienda. Necesitaríamos otras vistas adicionales para poder decir, ah, ya sé más o menos entonces cómo es esta vivienda. Ya sé que por el frente tiene esto, ya sé que por el lado tiene esto, ya sé que por arriba tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, normalmente en la arquitectura, en el dibujo técnico arquitectónico, normalmente necesitamos como mínimo, 3 vistas de una representación arquitectónica para nosotros poder ayudarnos a configurarnos toda esa idea de cómo es la representación. Dice más abajo, añade que esta expresión gráfica se apoya en la geometría descriptiva para representar los objetos del mundo real. Aunque tradicionalmente empleado el papel como medio casi único de difusión de información geométrica, en la actualidad, como hemos comentado, pues no solamente mostramos a una persona un plano como tal. Si estamos de pronto con un cliente en un restaurante, en un café, presentándole un proyecto, a lo mejor yo no lleve mis rollos de papel, mis rollos de plano, sino que a lo mejor tengo una tablet o tengo el teléfono o tengo la pantalla del computador portátil, pues entonces le muestro cómo está quedando su proyecto para que él vaya observando el avance de esa información. Entonces, decíamos una vez más, de lo que es propiamente el objeto, nosotros, como si estuviésemos colocando lámparas o linternas en ciertos puntos, el objeto se va reflejando sobre ciertos planos de proyección para encontrar las distintas vistas de este objeto. Entonces, la geometría descriptiva lo que busca literalmente es poder ofrecer representaciones bidimensionales de los objetos tridimensionales. Normalmente, y es lo que de pronto hacemos nosotros en taller de diseño, lo que haremos también nosotros aquí en nuestro curso, es quedarnos con estas vistas 2D del objeto, que nosotros podamos entender que la vista frontal tiene estas características, que la vista superior tiene unas características, que la vista lateral tiene otras características específicas. Entonces, en función a eso, hemos ya en cierta forma intuido cuál es la aplicación que tiene la geometría descriptiva en la arquitectura. De manera aquí complementaria, nos menciona que la geometría descriptiva se presenta como soporte del lenguaje gráfico. Es decir, pues también ¿Ya sacaste la perra? vamos a necesitar no solamente quedarnos con esas técnicas, porque normalmente lo hacemos a regla, quedarnos con esas técnicas de trazado con regla, sino que también debemos mezclar junto con estas características de la representación gráfica que nosotros habíamos estudiado a lo largo de las últimas sesiones de nuestro curso. Esto nos va a ayudar a posibilitar que el uso del dibujo como expresión y representación del espacio arquitectónico. Esto da pie a afirmar que esta materia es imprescindible en los primeros semestres de nuestra carrera. Por eso solemos verla lo más cerquita al inicio de nuestros cursos, porque tiene un sustento, tiene unas bases teóricas y prácticas importantes dentro de nuestra carrera. Asimismo, esta área de la geometría comparte los mismos objetivos del dibujo, pero añade el rigor y la precisión geométrica de la representación y análisis del espacio arquitectónico. Algo importante que de pronto, si todavía a modo personal cada quien siente que le falta desarrollar un poco eso, este sería el mejor momento para hacerlo. Digamos, hay estudiosos de la parte de educación que comentan que dentro de nuestra mente hay una parte que se encarga de lo que es la memoria espacial visual. Es decir, cómo nuestro cerebro concibe los espacios, la tridimensionalidad, las medidas principalmente entrando por la vista. En esta parte de nuestra asignatura, nosotros vamos a tener que ampliar y desarrollar más nuestra memoria espacial, nuestra memoria visual, porque vamos a tener que tener, valga la redundancia, con mucho mayor claridad
los aspectos tridimensionales de un elemento. Es decir, vamos a tener la capacidad de identificar a un punto, este punto que parece que estuviera acá, literalmente lo que está es separado tantos metros o tantas unidades de un plano de proyección, está separado tantos metros del otro plano y además está tantos metros separado del piso. Es decir, poder tener claridad en los elementos tridimensionales de cada punto, cada recta, cada plano que nosotros vayamos a representar bajo este tipo de forma de trabajo que vamos a arrancar. Entonces, nosotros necesitamos aún más seguir practicando, seguir desarrollando toda esa parte espacial de nuestra mente, porque aquí en esta otra parte de la geometría lo vamos a necesitar literalmente con mayor intensidad. Por ejemplo, entonces, a modo muy esquemático, muy esquemático, de cómo es que funciona este tipo de geometría o cómo se vincula este tipo de geometría con nuestra área de estudio, que es la arquitectura, es que el objeto tridimensional, viene siendo este de acá, va a empezar a proyectarse en planos de proyección, valga la redundancia. Es decir, como si de pronto hubiese una persona que está viendo esta vivienda por acá. Entonces, funciona como lo que habíamos visto hace unas sesiones. Existen unas líneas o rayos de proyección que me van a ayudar a reflejar la vista sobre una superficie determinada. En este caso, cuando el observador está en este punto, entonces obtengo la vista frontal de la edificación. Si el observador de pronto lo tengo por aquí arriba, y está de pronto como si estuviese en un dron volando, entonces la representación que voy a conseguir es una vista superior de esa vivienda. Dependiendo la ubicación del observador, es el resultado de la representación bidimensional que nosotros vayamos a conseguir. Este proceso de geometría descriptiva, yo estoy creo que casi seguro que lo hemos empleado ya en algunas materias anteriores de lo que es principalmente taller de diseño, que es donde normalmente nosotros empezamos a realizar este tipo de dibujos. Por ejemplo, ustedes vieron en el semestre pasado su primer taller de diseño, ¿sí? Sí, profe. Ok. ¿Qué ejercicio de diseño realizaron ustedes? Vimos plantas, representación en planta, vimos ¿qué más? Indicadores de profundidad. Indicadores de profundidad, vimos no sé, no. Pero me refiero en cuanto al ejercicio de diseño como tal o la función, ¿qué fue lo que diseñaron? Teníamos que diseñar De pronto fue una vivienda, un local comercial, un parque, No, era una estructura compleja. tenías que diseñar un modelo arquitectónico. O sea, tenías que primero hacer la planta. Yo prendo la cámara. ¿Y tenía alguna Tenías que función? primero hacer la planta. Y de la planta buscar como el primer alzado. Ok, perfecto. Y luego ahí sí empezar a darle forma, Específico, Jenny, de darle pronto. repetición, ritmo. Y ya, y luego terminaba haciendo eso. ¿Y tenía de pronto alguna función en específico, Jenny, ese ejercicio? Teníamos que poner, o sea, de por sí lo que tenía que llevar el ejercicio es un orden de trazo, una secuencia. Tenía que haber un Pero en ritmo. específico no, gorda, porque... Tenía que tener todo eso en conjunto, gordo. Tenía Sí, que pero tener no. ritmo, repetición. Pero lo que quiere decir el profesor es que si diseñamos algo en específico, como un Diseñaron una parque, como biblioteca, no. un un centro parque, una comercial, casa, como... una Lo que tienda tú de ropa. quisieras. Eso era abierto ok. y Era libre. era lo único, era que había que crear una estructura compleja. Ya, eso fue Ok. lo único. Es decir, que cada quien le colocaba su propia función, por decirlo de esa manera, ¿sí? Exacto. Ok. Exacto.
Permíteme a ver si de pronto yo logro encontrar. Había un video en la cual ilustraba muy bien cómo es el proceso de proyección de objetos. Era este. Ok. Por ejemplo, el proceso este de lo que es representación de un objeto como tal funciona más o menos de la siguiente manera. ¿Ok? De pronto una consulta. ¿El audio logran escucharlo ustedes o no? Señor. No, señor. ¿No? No, señor. Vamos a ver si de pronto. ¿Se puede de pronto escuchar ahorita? Todavía no. Todavía Dale no. compartir audio en el cosito verde. Aquí abajo me te faltó. Vamos a ver. Colocamos nuestra pieza Ahora, de forma que sí. Ahora sí, profe. Vamos a iniciarlo. Ok. Es una forma de nosotros poder empezar también a entender cómo en este funciona vídeo os voy a explicar cómo podemos esta geometría descriptiva dentro obtener de la las tres vistas arquitectura. con las que normalmente vamos a poder redefinir completamente un objeto. En el vídeo anterior vimos cómo obtener la proyección ortogonal de un objeto y obtener de esta manera su vista. En este caso vamos a coger nuestro objeto y lo vamos a meter dentro de esta especie de triedro rectángulo, que es como si fuera la esquina de una de nuestras habitaciones, en la que tenemos un plano vertical, un plano horizontal y un plano de perfil que vemos que forman entre sí un ángulo de 90 grados, todos ellos entre sí. Por eso lo llamamos triedro rectángulo. Colocamos nuestra pieza de forma que intentamos que todas las caras de nuestra pieza sean paralelas a alguno de los planos de proyección, siempre que sea posible. Correcto. Hay casos en los que no es posible, pero intentaremos en esos casos que la mayoría de las caras queden paralelas a los planos de proyección. Y vamos a empezar a proyectar. En primer lugar, vamos a proyectar sobre el plano vertical. Tal y como hemos explicado en el vídeo anterior, vamos a hacer pasar unos haces de proyección por todos los vértices de nuestra pieza, de tal forma que de este modo vamos a obtener la proyección de la pieza sobre el plano vertical. Es A esta decir, proyección como sobre si el la plano persona vertical le vamos a estuviera denominar alzado. más o menos aquí, En segundo lugar, mirando el vamos a objeto hacia proyectar allá. nuestra pieza sobre el plano horizontal. Vamos a hacer pasar de nuevo unos haces proyectantes, unos rayos de proyección, y vamos a obtener de esta manera, sobre el plano horizontal, nuestra planta. En Y, este en otro tercer caso, lugar, lo que la vamos a persona hacer está es observando el proyectar objeto desde la arriba. pieza sobre el plano de perfil. Otra vez de nuevo, unos rayos de proyección perpendicular al plano de perfil, y vamos a obtener de esta manera nuestro plano de perfil. Estas tres vistas Entonces aquí que hemos obtenido, es que como son la tres persona vistas, estuviese de tres este lado. proyecciones ortogonales de nuestra pieza, lo que podemos hacer es, ahora vamos a abrir nuestro triedro rectángulo, lo vamos a desmontar, lo vamos a abrir y lo vamos a abatir. Y de esta forma vamos a obtener tres vistas. Alzado, que es la proyección sobre el plano vertical, planta, que es la proyección sobre el plano horizontal, Planta. y perfil, que es la proyección sobre el plano de Lateral perfil o plano lateral. Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto en una lámina. Hemos cogido nuestra pieza, la hemos proyectado sobre los tres planos, plano vertical, plano horizontal y plano de perfil. Hemos obtenido las tres vistas, hemos abierto nuestro triedro rectángulo y de esta forma obtenemos dibujadas en nuestro papel el alzado, que es la vista más significativa del objeto, en posición de uso y que a ser posible presente el menor número de aristas ocultas posibles. Tenemos la planta y tenemos el perfil izquierdo. Efectivamente, es perfil izquierdo porque proyecto desde la izquierda, pero al abrir el triedro se sitúa la vista en el lado derecho. En este caso, cuando nosotros trabajamos con esta geometría descriptiva, como decía este pequeño video, nosotros hacemos este proceso en la cual una vez que este objeto, este sólido, esta vivienda, este edificio, este hospital, lo que nosotros vayamos a construir, queda proyectado en los planos de proyección,
debe siempre, siempre, siempre haber correspondencia de lo que son cada una de sus aristas u objetos. Siempre debe haber este tipo de correspondencia. Si no hay ese tipo de correspondencia, entonces el dibujo no quedó bien realizado. Es por esto que este tipo de trabajo de geometría descriptiva es bastante preciso porque es el que le otorga a nuestro dibujo la mayor estética y precisión al momento de ser representado. Es decir, este tipo de dibujos ya es el que nosotros solemos emplear al momento de realizar una construcción en específico. Veamos un segundito este que es súper corto y nos muestra literalmente cómo es el proceso de proyección de un objeto. Aquí está muy sencillo, literalmente está bastante sencillo, no tiene audio ni nada. Pero cómo es el proceso de proyección en función a esos tres ejes. Vamos a encontrar una vivienda o un objeto tridimensional, como lo que tenemos acá. ¿Y cómo va a ser su proceso de proyección? Siempre es deseable hacer ese estudio de cómo es, perdón, el objeto en todas sus caras para saber que lo que estamos haciendo sea realmente correcto. Se colocan así cada uno de los planos de proyección y empezamos a proyectar todos y cada uno de los vértices de la figura sobre la superficie o el plano de proyección. Cada vértice se va a proyectar sobre esta superficie y luego cada arista empezamos a dibujarla bajo esa misma forma en dicho plano de proyección. Y es tal cual en este caso como si estuviéramos observando la vivienda, en este caso, desde el frente, teniendo en este caso, pues, una vista frontal. Ese mismo proceso se hace con el resto de los planos. En este caso vamos a hacerlo con el de arriba para obtener la vista superior. Entonces, cada uno de los puntos de la vivienda, en este caso, hacia su plano correspondiente, se van proyectando y luego cada arista vamos dibujando poco a poco hasta poder empezar a encontrar esa vista superior. En el caso que hayan aristas ocultas, como lo van a hacer en este momento, debemos representarlos o debemos representarlas con líneas segmentadas. Y deben ser líneas delgadas, líneas finas, porque son aristas que no están a la vista del observador. Entonces, una vez que tengamos eso, en el caso que queramos realizar una vista lateral, pues lo podemos hacer como nos mostraba en el video anterior. Y como decíamos, la correspondencia entre las líneas, entre aristas, entre vértices, nos va a ayudar a nosotros pues también a seguir elaborando otras caras. Esto es lo que se conoce como el proceso del abatimiento de los planos. Como en este caso, la vista superior nos quedó arriba, la vista frontal en este caso nos quedó abajo. En el caso que queramos hacerlo, la correspondencia para la creación de cada una de las caras correspondientes, en este caso, a una vista lateral. ¿Listo? Proyección de pronto de aristas ocultas que tengamos. Y en ese momento
ya queda representada nuestra vivienda bajo este lenguaje de geometría descriptiva. Volvamos una vez más acá. Bien, confírmeme que ahora podemos ver nuevamente nuestra guía de estudio. Perfecto. Entonces, este tipo de lenguaje es muy usado dentro de lo que es nuestra carrera. Literalmente casi que lo que nosotros entregamos para una construcción, para la elaboración de algún objeto, para que pueda de pronto definirse el estudio, la aprobación de un proyecto, se hace mediante el lenguaje de la geometría descriptiva. Entonces, es un tipo de geometría que es muy usada dentro del campo de la arquitectura. Aquí nosotros vamos a volver a repasar lo que vimos hace unas 4 clases atrás. No lo vamos a revisar ahorita porque ya lo habíamos visto, pero sí quiero que lo volvamos a refrescar ahora en casa. Vamos a volver a estudiar lo que vimos en la sesión 5 acerca de las proyecciones, porque lo que es la geometría descriptiva se basa en este sistema de proyección. Cuando nosotros vimos en aquel momento y empezamos a ver isometrías y oblicuas, nosotros nos quedamos en este tipo de proyección, cuando el plano de proyección estaba inclinado y entonces obteníamos una vista isométrica, una vista oblicua, que a la oblicua había que colocarle algún factor de reducción para el fondo, perfecto. Ahora, en este otro campo, nos vamos a centrar más que todo cuando estos rayos de proyección son perpendiculares a la superficie, porque vamos a ver las vistas frontales o las vistas rectas ortogonales de nuestro objeto. Lo que es propiamente la geometría descriptiva se basa en función a un sistema de representación. Y hablar de sistemas de representación literalmente es solamente nosotros tener criterios claros, base, de cómo es la forma en cómo nosotros o cuál va a ser la nomenclatura para nosotros poder realizar dicha representación. Es decir, si voy a utilizar cierta normativa para representar los planos, si voy a disponer los planos de proyección de tal forma que el resultado sea este. Es decir, hablar literalmente de un sistema de representación es simplemente tener el lenguaje claro de cómo es que vamos a realizar una representación como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos una vista en planta, una vista en corte, una vista lateral, ese tipo de vistas como tal surgen a partir del trabajo de geometría descriptiva. Es decir, tenemos este tipo de representaciones que siempre son planas, siempre son bidimensionales en los planos de proyección. Cuando trabajamos con esto, siempre se supone o siempre se asume que el observador está paralelo a cada una de las vistas. Si yo tengo de pronto un objeto cualquiera, el observador está parado acá, observando al objeto de esta manera, puedo obtener la vista de este elemento. Si el observador está acá, viendo el objeto así, entonces tengo la vista de este objeto. De igual manera, con cada una de las 6 que yo puedo encontrar. Decíamos nosotros al inicio que como mínimo nosotros vamos a necesitar o a requerir 3 vistas, por lo menos, mínimo 3 vistas para poder tener una idea relativamente completa de lo que es nuestra vivienda. Antes de pasar propiamente a lo que es el sistema diédrico, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario acerca de lo que corresponde la geometría descriptiva en general? ¿Alguna consulta hasta este momento? Hasta ahí vamos claros. Ok. Una vez más, les comento a todo el grupo, es importante que para esta parte de nuestra materia manejemos con mucha claridad la parte espacial
de nuestro sistema de trabajo. Es decir, poder saber distinguir claramente, con mucha precisión, en qué parte del espacio nos encontramos. Nos encontramos de pronto en el aire, nos encontramos en el piso, nos encontramos en una cara lateral, en una cara posterior, porque va a llegar un momento, se los comento de pronto de antemano, que en una representación o en la construcción de un dibujo puede que tengamos tantas líneas de construcción que a lo mejor eso nos pueda saturar un poco la vista. ¿Ok? En algunos casos me han llegado a decir, profe, lo que pasa es que me marearon tantas líneas. Eso a lo mejor puede pasarle a alguien. Pero lo importante es que siempre mantengamos el orden, la claridad en lo que estamos haciendo para que el resultado del dibujo siempre sea lo más adecuado y lo más acorde posible. La geometría descriptiva se basa, cuando hablamos de sistemas de representación, en un tipo de sistema que es el que nos ayuda a nosotros a poder representar nuestras vistas de la mejor manera. Cuando nosotros vimos unas clases anteriores, habíamos trabajado con lo que eran proyecciones axonométricas, proyecciones oblicuas, perdón, en algún momento escuchamos o trabajamos con proyecciones cónicas. ¿Listo? Todos esos forman parte de los sistemas de representación en general. Nosotros dentro de esta parte que vamos arrancando hasta ahorita, vamos a trabajar con el sistema diédrico. Se le llama diédrico normalmente porque está compuesto por dos planos de proyección. Lo veremos en las ilustraciones siguientes. Hay un plano que es el horizontal, o un plano como si fuera para el piso, y otro plano vertical, los cuales esos dos planos se van a intersectar uno con el otro a modo de cruz, como lo veíamos de pronto un poco en los videos que mostramos ahora de YouTube. Perdón. Estos dos planos son los que nos ayudan a nosotros a poder conformar las vistas principales de nuestros objetos. Para aquellos que de pronto necesiten descargar la información o revisarla en línea, las siguientes páginas están tomadas de este libro que está acá, el de Geometría Descriptiva y Grafismo Arquitectónico. Aquí abajito, a pie de página, está un enlace que podemos revisar en línea, ¿vale? Para aquellos que quieran tener esa información mucho más ampliada. Dice por acá que el sistema diédrico se fundamenta en referir todos los problemas espaciales a dos planos perpendiculares entre sí. Decíamos una vez más, un plano horizontal y un plano vertical, que cuando se cortan se conocen con el nombre de diedros como tal. Cuando nosotros tenemos el cruce de estos dos planos, según la ilustración, un plano horizontal que se corta con un plano vertical, estos dos se intersectan en una línea en común, que es esta que está acá, que se llama línea de tierra. Esta línea de tierra es la que va a tener el efecto de, pongámosle esto, como si fuera la bisagra de una puerta. Entonces, en esta línea de tierra es donde voy a encontrar de pronto unas bisagras más o menos, pongámosle así, como si fueran imaginarias, que nos va a ayudar a hacer ese proceso de giro de uno de los planos. Cuando estos dos planos se intersectan entre sí, el espacio como tal se divide en 4 porciones o en 4 cuadrantes. En algunos casos podemos encontrarlo como primer cuadrante o primer diedro, segundo cuadrante o segundo diedro, tercer cuadrante o tercer diedro y cuarto cuadrante o cuarto diedro. Este sistema es cuando nosotros, a lo mejor en materias de matemáticas o cuando veíamos en la escuela, trabajábamos con el sistema cartesiano que era de X y Y. Y entonces teníamos por acá, sabíamos que la X positiva iba a la derecha, la X negativa iba a la izquierda, la Y positiva iba hacia arriba
y la y negativa iba hacia abajo, y en función al valor de la coordenada, nosotros íbamos ubicando ciertos puntos en el espacio. Eso mismo, o ese mismo sistema, es el que se aplica dentro de lo que es aquí la geometría descriptiva. En este caso ya no son dos líneas como tal, sino que son dos planos los que se intersectan entre sí, dando como resultado lo que estamos viendo en este caso. Sigamos un segundo acá. Tenemos entonces este primer diedro o este primer cuadrante que literalmente va a quedar compuesto por la parte superior del plano vertical y la parte anterior del plano horizontal. En el caso del segundo diedro, que es el que tenemos a la izquierda, va a quedar comprendido por la parte superior del plano vertical y la parte posterior del plano horizontal. En el caso del tercer diedro, que es el de abajo y a la izquierda, va a quedar comprendido por la parte inferior del plano vertical y la parte posterior del plano horizontal. Y por último, el cuarto cuadrante o cuarto diedro va a quedar comprendido por la parte anterior del plano horizontal y la parte inferior del plano vertical. ¿Listo? Cada uno tiene, digamos, ciertas características en particulares cuando empecemos a proyectar puntos, líneas, planos dentro de este sistema. Lo importante es, una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo, es que siempre podamos mantener la claridad y la precisión en la espacialidad de lo que estamos realizando. Por ejemplo, en la ilustración tenemos acá un punto que está en el aire. Este punto se llama A. Como lo hacíamos según los videos que vimos ahorita a través del YouTube, cuando el observador se encuentra en esta posición observando el objeto, a través de ahí quedan sus rayos de proyección hasta encontrar su resultado en el plano de proyección. En este caso, es el punto que queda reflejado o como si fuera la sombra sobre este plano vertical. Si el observador, por el contrario, estuviese arriba, a lo mejor con alguna cámara, con algún helicóptero, con algún dron, con algo que esté desde arriba, pues entonces la proyección vamos a encontrarla sobre el plano horizontal. Cuando nosotros identifiquemos cada una de las proyecciones, en este caso del punto que se llama A, esto también es A y esto también es A. Pero nosotros debemos siempre identificarlas con el nombre del plano al cual se están proyectando. Por ejemplo, ¿qué parte o qué plano es este que está acá? ¿Es plano horizontal o plano vertical? Vertical. Este de acá, literalmente, gracias John Freddy, es un plano vertical. Quiere decir que a este punto A debemos colocarle su letra correspondiente al plano donde se encuentra. En el caso de este otro, es una proyección horizontal, pues entonces este lleva la letra en superíndice del plano donde se está proyectando. Quiere decir que de este punto que se llama A, yo tengo dos proyecciones. La proyección A en el plano vertical, que es AB, y la proyección de A sobre el plano horizontal, que es AH. En todos nuestros ejercicios, este va a ser el sistema o la forma en cómo nosotros vamos a concebir cada uno de los espacios. Es decir, todo lo vamos a imaginar de manera tridimensional, lo vamos a interpretar de manera tridimensional y que ese elemento se está reflejando o está teniendo su sombra en algún plano específico. En este caso, el plano vertical, en este caso, el plano horizontal. Hasta ahorita, señoras y señores, ¿algún comentario, pregunta,
es muy nuevo este contenido, se aprecia un poquito confuso. Son pues un poquito confusos, si es, profe, por la tecnicidad, porque pues no habíamos visto, o de pronto sí lo vimos, pero hace mucho rato, entonces no lo recordábamos. Eh, no sé, creo que esa es la segunda parte que vas a explicar, el ángulo de 90 grados. La de 90 grados, sí, Ajá. viene más adelantico, ¿ok? Que es lo que corre el abatimiento de plano. De todas formas, permítame un momento que me arranque aquí un programa para mostrarle más o menos, o sea, manipulándolo de una manera tridimensional, cómo es que literalmente es este sistema, para que a nosotros siempre se nos sea más sencillo visualizar la información. ¿Ok? De todas formas, bueno, también a manera complementaria, la distancia que nosotros podemos encontrar de manera perpendicular del punto sobre un plano vertical suele identificarse con el nombre de vuelo, y la distancia de un punto sobre el plano horizontal se le suele identificar con el nombre de cota. Hay algunos autores que a veces le cambian el nombre a esta terminología, pero es más o menos casi que estándar en algunos libros que ustedes puedan encontrar, ¿vale? Ya vamos a abrir aquí un segundo. Una vez que cuando nosotros hagamos este proceso de proyección sobre los planos, la proyección no queda aquí. Es decir, esta es la representación tridimensional, sí. Pero al final, cuando nosotros vamos a mostrarle a un cliente, a un inversionista, a la alcaldía, al profesor de taller de diseño, nosotros literalmente no le mostramos este sistema de representación, sino le mostramos el resultado de este sistema de representación. Es decir, le mostramos, permítame un segundo, lo echamos hacia atrás. Que hemos visto. Le mostramos es este resultado. Es decir, los planos de proyección los intentamos desarmar como si estuviéramos teniendo un cubo, así como cuando a veces jugábamos cuando era niño, armar un cubo de papel. Al final, desarmamos todo ese cubo porque tenemos que mostrar las caras o las vistas planas de un objeto determinado. Entonces, este sistema de proyección va a ser más o menos algo así. Listo, vamos a intentar ponerlo por acá. Entonces, permítame un segundo, cargue una herramienta por acá. Listo. Es como si tuviéramos un plano por acá. Ok. Permítame aquí otro momentito. Ok. Veamos un segundito este pequeño esquema. Esto es más o menos como estar viendo el sistema de representación que nosotros hasta este momento estamos hablando. Tenemos estos dos planos. El plano horizontal, pongámosle un color distinto acá. Vamos a cambiarle un momentico el color para poder, pongámosle un rojo. ¿Okay? Listo. Y este a lo mejor pongámosle un color azul. Perfecto. Entonces, tenemos acá estos dos planos de proyección. En este caso, el rojo va a ser nuestro plano horizontal y el azul va a ser nuestro plano vertical.
En el espacio nosotros vamos a encontrar un objeto determinado y ese objeto va a tener, digámoslo así, su sombra sobre esta superficie horizontal y va a tener su sombra sobre esta superficie vertical. Al final, cuando nosotros tengamos esas proyecciones, vamos a necesitar que el plano horizontal, lo voy a intentar hacer lo más preciso que pueda, el plano horizontal va a girar 90 grados de esta manera hasta acoplarse con el plano vertical. Y una vez que llegue cuando pase ese proceso, vamos a encontrar proyecciones horizontales y proyecciones verticales dentro del plano que yo voy a tener representado de esta manera. Regresemos un poco acá. Entonces, literalmente, esto es lo que nosotros vamos a realizar dentro de lo que es el estudio o el trabajo de la geometría descriptiva. Vamos a tener objetos que están en el espacio y que esos objetos se van a proyectar de manera perpendicular sobre cada uno de estos planos o superficies de proyección. Es decir, vamos a empezar a obtener las sombras de esos objetos en cada uno de estos planos. Por eso, una vez más, vuelvo al caso, que siempre debemos mantener la claridad en lo que son los aspectos espaciales para que el resultado siempre sea el exacto y lo más acorde. Decíamos nosotros que ese proceso no se puede quedar solamente en esta construcción tridimensional, porque normalmente nosotros no presentamos eso a un profesor de taller de diseño, no le mostramos esto cuando nos piden de pronto a la alcaldía para construir un proyecto, ni tampoco de pronto un inversionista que quiere ver cómo son los planos. Nosotros mostramos es el resultado de las proyecciones. No mostramos la proyección en este caso como tal, sino el resultado de esa. El resultado de dicha proyección es lo que nosotros vamos a realizar y lo que se conoce como el proceso del abatimiento de los planos. Y veamos cómo es que funciona esto. Con respecto al abatimiento de planos, no es práctico dibujar planos con tantas posiciones, porque al final el resultado va a ser como que un poco confuso a la vista para quienes vayan a leer esta información. Decíamos que este resultado no puede quedarse simplemente en esta tridimensionalidad, sino que debemos presentar los elementos de manera 2D. Es por eso que estos planos de proyección, tanto el horizontal como el vertical, se abaten. Y hablar de abatimiento es no más que decir un giro, lo que acabamos de mostrar en esta ilustración. El giro de uno de los planos de manera tal que todos queden en una misma lámina y en una misma posición. Como si todas fueran unas puertas articuladas en torno a este plano vertical y que la línea de tierra, la que hablábamos hace ratico, es decir, la línea donde se cortan, donde se cruzan los dos planos de proyección, es la que nos va a servir a nosotros como la bisagra de ese giro como tal. Una vez más, para no, digamos, volver a eso, la intersección de los dos planos es la que se conoce como línea de tierra. La distancia con respecto a lo que es el plano vertical es el vuelo, en otros libros se conoce como el alejamiento. La distancia con respecto a la horizontal, que es como si fuera la altura, se conoce con el nombre de cota. ¿Listo? El proceso de abatimiento se realiza de la siguiente manera. Es solamente, única y exclusivamente el plano horizontal, es decir, el plano de piso, el que realiza ese movimiento. Es decir, el plano vertical queda siempre completamente fijo. El plano vertical nunca se va a mover, nunca. Solamente es el horizontal
que por medio de esta línea de tierra, el elemento que tenemos por acá, es el que va a realizar el giro de 90 grados hasta llegar a acoplarse de esta manera con lo que es el plano vertical para al final, seguimos haciendo este proceso de giro, quedando de esta manera, para al final nosotros poder observar los dos planos de frente. Es decir, como lo estuvimos observando por acá. Vamos a intentar dibujar rápidamente una línea por aquí, de aquí hasta aquí, ¿ok? Cuando nosotros realizamos este proceso del abatimiento, es literalmente lo que vamos a representar ahora. Solamente el plano horizontal es el que va a realizar el giro como tal. El vertical nunca se va a mover. Nunca se va a mover, siempre es el que va a estar estático. Permítanme cambiar aquí la vista y poder hacer el giro a manera de representación. ¿Ok? El proceso de abatimiento es este. El plano horizontal gira en el sentido horario de esta manera hasta que logra coincidir. Yo lo voy a hacer a propósito para que podamos ver siempre la diferencia. Dejarlo un poco pegadito, de esta manera. ¿Ok? Gira de esa manera y cuando nosotros nos colocamos en esta posición, podemos ver los planos de esta manera. Y esto es lo que se conoce con el nombre del proceso del abatimiento de los planos o el giro de los planos. ¿Vale? Regresemos la vista un segundo por acá y voy a hacer la siguiente pregunta antes de finalizar nuestra sesión de hoy. Tenemos por acá que estos dos planos, al momento de cruzarse, digamos que quedaban como 4 semiplanos. Teníamos por acá el plano horizontal anterior, el plano horizontal posterior, el plano vertical superior y el plano vertical inferior. ¿Cierto? Hasta ahora habíamos quedado con eso, cuando hicimos ese proceso de intersección. ¿Cierto? Sí, profe. Perfecto. Sí, señor. Yo voy a hacer nuevamente el proceso de abatimiento de este plano. ¿Ok? Listo, lo acabo de girar. Cuando nosotros nos colocamos de frente, aquí, nos colocamos de frente a este plano, ¿cuáles son los semiplanos que quedan aquí arriba? ¿Y cuáles son los que quedan aquí abajo pegaditos? ¿Quiénes quedan por arriba de la línea de tierra y quiénes quedan por debajo de la línea de tierra? Vamos nuevamente a repetir de pronto el proceso. Vamos un poco a deshacer. Ok, listo. Aquí tenemos, repetimos, el plano horizontal anterior, plano horizontal posterior, plano vertical superior y plano vertical inferior. Observemos cuando hacemos el proceso. Ya va, utilicé otro. ¿Ok? Cuando hacemos el proceso de giro del plano horizontal, no lo voy a hacer completo para que se vea con mayor claridad. ¿Ok? ¿Qué semiplanos quedan arriba y qué semiplanos quedan abajo de la línea de tierra? Sabemos que la línea de tierra es esta que está acá, la bisagra. El horizontal posterior y el horizontal anterior. A ver, ¿eso me estás hablando de cuál, John Freddy? ¿De arriba o de abajo? Arriba. De arriba, ¿ok? Siempre, antes de pronto dar la respuesta, siempre van a quedar una parte vertical arriba, una parte vertical abajo. En el caso del horizontal, una parte horizontal arriba y una parte horizontal abajo, ¿vale? Para que siempre tengamos esa forma más clara. Ok. Comencemos con el vertical, que sabemos que es el plano que nos gira. Volvamos a intentar realizar otra vez, poniéndola lo más horizontal posible. Perdón.
Giro, no me giró como estábamos buscando. ¿Listo? Ok. Aquí está. Quedémonos, antes de hacer el giro con el horizontal, con el plano vertical. ¿Qué parte del plano vertical tengo arriba? ¿Qué parte del plano vertical tengo abajo? Siempre con Plano respecto a la línea de tierra. vertical superior y vertical posterior. Vertical superior y abajo tengo Vertical posterior, ¿no? no, inferior. Perdón, inferior. ¿Listo? Arriba tenemos vertical superior, abajo tenemos vertical inferior. Perfecto. Ahora hagamos el análisis con el que hace el giro solamente, que es este que está acá, que es el plano horizontal. Observemos para dónde tenemos la parte anterior del plano, para dónde tenemos la parte de atrás o posterior del plano y dónde van a quedar cuando nosotros hagamos este proceso. ¿Listo? Hacemos el giro. ¿Para dónde parece que estuviera quedando la parte de atrás del plano horizontal? Al superior. Queda por arriba, ¿cierto? Ujú. ¿Y la parte anterior para dónde parece que estuviera quedando? Para la inferior. Hacia abajo. Ujú. De hecho, cuando hacemos este proceso, literalmente pasa eso. Por arriba de la línea de tierra, por arriba de esta línea, va a quedar el plano vertical superior con el plano horizontal posterior. Y por debajo de la línea de tierra vamos a encontrar el plano vertical inferior con el plano horizontal anterior. Toda esa información es lo que, permítame un segundito, es la que tenemos representada acá. ¿Listo? Literalmente esto es lo que estamos haciendo. Más que todo como de una forma un poco más animada, más visual. ¿Cómo van a converger cada uno de esos planos al momento de realizar este proceso de abatimiento y cómo va a ser el resultado de esa proyección? Entonces decíamos sobre la línea de tierra, por arriba encontraremos el plano vertical superior y el horizontal posterior y por debajo de la línea de tierra el horizontal anterior y el horizontal inferior. Vertical inferior. El vertical inferior y el horizontal anterior. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las proyecciones o todas las sombras que queden en esos planos obviamente se van a ubicar en esos sitios. ¿Qué quiere decir? Vuelvo acá, ya con esto vamos cerrando nuestra clase de hoy. Si hay sombras en esta parte del plano, cambiémosla de color, perdón, pongámoslo en amarillo. Si hay sombras de objetos que estén en esta parte del plano, cuando hagamos el abatimiento van a quedar por debajo. ¿Listo? Porque es el giro que vamos a hacer. Cuando haya sombras o proyecciones de objetos en esta parte del plano, cuando hagamos el giro, van a quedar por arriba. Entonces, dependiendo en qué parte de estos 4 cuadrantes o de estos 4 diedros hagamos nosotros la proyección, va a ser la ubicación de los puntos como tal. Vamos a hacer esto y con esto cerramos. Imaginemos que tenemos esta esfera o este es un punto que se llama A. Está ubicado en esta parte del diedro. Cuando la sombra de este se proyecta hacia acá y la sombra de este se proyecta hacia acá, tenemos el A horizontal y tenemos el A vertical. El A horizontal, al momento de hacer el giro, ¿dónde nos va a quedar? ¿Por arriba o por debajo de la línea de tierra? Abajo. Literalmente nos va a quedar abajo. Es decir, esto, al final, se va a representar acá. Pero si de pronto tenemos el punto en esta parte del espacio y conseguimos la sombra o proyección aquí y la sombra o proyección acá, cuando hagamos el proceso de giro o abatimiento, ¿dónde va a quedar la proyección horizontal? Que es esta. Arriba. Exactamente. Entonces, dependiendo de en cuál cuadrante nosotros estamos ubicados, va a ser el resultado de las proyecciones. Entonces, siempre muy atentos a eso, porque cada espacio o cada segmento de espacio ofrece un resultado distinto en la proyección, ¿vale? Entonces, cerrando ya nuestra sesión de hoy, me gustaría que por favor pudiéramos nuevamente en el transcurso de la tarde
revisar nuevamente esta guía, repasar lo que tenemos acá, complementemos con información por internet, descarguemos libros que tengamos, que consideremos que sean necesarios, para entonces, no lo revisamos hoy por el tiempo, pero para que de pronto nos ayude a poder ir adentrándonos en lo que es el estudio de la geometría descriptiva, el ver acá cómo son las vistas de los objetos, si un objeto está visto de esta manera, cuál es la cara horizontal, cuál es la cara vertical. De todas formas, estos ejercicios los vamos a hacer en conjunto. Una parte de ellos lo haremos en conjunto mañana al iniciar nuestra sesión del día del martes, ¿vale? Pero me gustaría que pudiésemos irlos revisando para que tengamos mayor claridad todavía de esta información, ¿vale? Listo, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Comentario, inquietud, pregunta? En algunos casos, si pudiese decir yo, que cuando empezamos a entrar en esta temática de la geometría descriptiva, siempre pareciera que fuese un poco complejo. ¿Listo? Aunque de pronto algunos autores, dependiendo si es ingeniería, si es arquitectura, pueden plasmarlo de una forma sencilla o una forma más compleja, todo este proceso de proyección, de mi parte voy a intentar solamente quedarnos con primeramente la parte más importante, la que más nos va a hacer falta, y expresarlo de la forma más clara y sencilla que nosotros podamos, para que no se nos vaya a pensar que es como muy complejo esta temática de proyecciones, de puntos. No, no es tan complejo, ¿listo? Porque es algo que venimos haciendo, solo que este es el fundamento de dónde vienen todos esos dibujos que nosotros hacemos en nuestros talleres de diseño o en cualquier otra materia, ¿vale? Ok, profe. Bien, por ahorita nos toca hacer una pausa hasta el día de mañana. Nos veremos nuevamente a las 10. Por favor, revisemos nuevamente la guía de la sesión de hoy y revisemos también la guía de la sesión de mañana con su guía de ejercicios correspondiente. ¿Listo? No es que de pronto nos toque dibujarla o hacerla, no. Por lo menos primero quiero que la podamos revisar con mayor calma, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, por ahora nos despedimos, deseándole a todos una feliz tarde, un buen provecho en su almuerzo, que sigamos practicando y estudiando toda esta temática que vamos a arrancar a partir del día de hoy, ¿vale? Listo, Listo, profe. Gracias. Que estén todos Vale, muy profe. bien, una feliz tarde y nos veremos el día de mañana. Que estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Feliz día, profe. Gracias. No, profe, muchas gracias.